Hola, mi nombre es César Vera y voy a hablar sobre la dimensión dialógica de la escatología de Joseph Ratzinger en el presente trabajo. Bueno, primero vamos a hablar sobre la introducción. Eh, la primera parte versará sobre el estado de la cuestión. La dialógica escatológica es un tema muy importante en la teología y en la filosofía antigua y contemporánea, pero también en otras corrientes de pensamiento y otras concepciones religiosas y agnósticas que han hablado sobre la muerte, la salvación o el más allá después de la muerte. Este concepto de diálogo implica varios escenarios: diálogo con otro ascendente, diálogo entre los seres humanos. De aquí podríamos hablar de Avery y de su obra Modelos de Iglesia, que lo explica muy bien. Y también estaremos hablando de diálogo interreligioso, pues, por ejemplo, la diferencia entre las religiones monoteístas, las tres grandes monoteístas, y otras concepciones religiosas como el sintoísmo. Es importante también señalar que las tendencias teológicas de los siglos XX y XXI se interesan por la cuestión dialógica escatológica. A modo de ejemplo, puedo citar a Jasper. Jasper no era propiamente un teólogo, era psiquiatra y filósofo, pero su pensamiento fue muy influyente en la teología de la época. Él exponía que ciertos sufrimientos nos hacían alcanzar a los seres humanos la trascendencia oculta. Otro gran teólogo del siglo XX fue Karl Barth, de las iglesias reformadas. Él exponía que la historia de la salvación es una crisis que Dios introduce en la humanidad a través de la figura de Cristo. Finalmente, en este estado de la cuestión, hablaré sobre que esta materia, esta idea de la escatología dialógica, adquiere una gran importancia en el pensamiento de Ratzinger, que también he elegido por ser para mí uno de los grandes teólogos de la época contemporánea. La escatología ha sido parte fundamental de su obra, y en sus textos no es visto de manera aislada, sino que se contempla como parte de un diálogo dinámico y continuo entre el hombre y la revelación humana y la revelación divina y la esperanza humana. Paso ahora a hablar de la hipótesis. Pues en este estado de la cuestión vemos la importancia que tiene estudiar la dimensión dialógica de la escatología de Ratzinger, y vamos a hacerlo a partir de dos obras suyas: Escatología, la muerte y la vida eterna, por un lado, y Resurrección y vida eterna. Esta hipótesis es que las obras están orientadas a la transmisión a los cristianos de lo que ocurre más allá de la muerte. Para ello se basa en textos bíblicos del Antiguo y del Nuevo Testamento, y en estos textos podemos observar la preocupación de Ratzinger por la situación actual de la escatología, la importancia del reino de Dios por parte de Jesús, la teología de la muerte y concretamente la visión cristiana de la misma, o el significado de la resurrección de los muertos y el retorno de Cristo. Entre los objetivos, pues destacamos analizar la dimensión dialógica de su escatología, verificar que en esta dimensión dialógica aparece la relación con lo trascendente y entre los seres humanos, y luego contextualizar esta visión de Ratzinger dentro del contexto filosófico e histórico de los siglos XX y XXI. Hay otros objetivos más concretos que no he querido poner tampoco por no escribir tanto en este trabajo presente, pero podríamos hablar, por ejemplo, de examinar qué motivaciones ha tenido Ratzinger sobre la dialógica de la escatología, averiguar cuáles han sido sus influencias teológicas e identificar debates relevantes que hayan surgido como respuesta a su escatología. En cuanto a la metodología, el método seguido es el histórico crítico y también el sintético. Y nos podemos preguntar cuáles son los motivos de esta elección, ¿no?, de estos métodos. Pues para el primero de ellos nos hemos basado en analizar la influencia histórica y cultural que ha tenido el pensamiento de Ratzinger
sobre la dialógica de la escatología. Y en el segundo método, porque se basa en relacionar los hechos y a partir de ahí se formula la teoría. Se considera deductivo porque va de las partes al todo. Utilizaríamos también diccionarios especializados en vocabulario teológico y citaríamos según las normas del Instituto Teológico de Murcia. Los apartados propiamente dichos, los puntos propiamente dichos, pues sería el primero la dialógica escatológica en esta obra, Escatología, la muerte y la vida eterna, y realizaríamos 3 apartados. El problema escatológico y cuestión esencial sería el primero de ellos. ¿Y de qué hablaríamos en este primer apartado? Pues hablaríamos del aspecto exegético, de la importancia del anuncio del reino de Dios por parte de Jesús, de la parusía, etc. En este segundo punto hablaríamos de la teología de la muerte y, según Ratzinger, qué explicación ofrece el Nuevo Testamento sobre la muerte y la vida. Y en este tercer punto, pues comentaríamos qué significa la resurrección de los muertos o, por ejemplo, qué doctrina hay sobre el purgatorio. En el siguiente punto, en la siguiente obra, relacionada con la resurrección y la vida eterna, hablaríamos del debate teológico escatológico actual y el diseño de un nuevo consenso. En este debate teológico escatológico actual, pues Ratzinger plasmaría sus ideas y ofrecería cuáles serían en la época actual las ideas sobre escatología. Las conclusiones del presente trabajo son las siguientes. La escatología es una cuestión que lleva presente en la filosofía y la teología de hace muchísimo tiempo. Es un tema recurrente y fundamental en la obra de Ratzinger. Aunque en otras obras aunque en otras obras que no haya hablado de escatología, sí que es cierto que se advierte una preocupación por parte de Ratzinger, de Benedicto XVI, en seguir el camino recto en la salvación de los cristianos. Ratzinger aboga por un cristianismo que no se base solo en la experiencia personal, sino que esté relacionado con la historia y con la doctrina de la Iglesia. Y su escatología está influenciada por esta doctrina. Luego, finalmente, diré que su pensamiento escatológico se centra en sus obras en la figura de Jesucristo, como el centro de la fe y de la revelación divina. Pues hasta aquí el presente trabajo y dar las gracias a Antonio por tu implicación, tu preocupación por los alumnos, todo lo que hemos aprendido contigo. Muchísimas gracias.